Vivimos en un mundo acelerado, donde las emociones se confunden, las heridas se ocultan y la mente se llena de ruido. ¿Qué pasaría si pudieras encontrar un espacio para sanar, aprender y crecer? Un espacio donde la calma y la claridad sean parte de tu día a día. Bienvenido a Mente Sana, Corazón Alegre, un podcast creado para quienes desean fortalecer su interior, liberarse de cargas emocionales y vivir con propósito. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidas a un episodio más de Mente Sana, Corazón Alegre. Te saluda Elizabeth Pámanes, mentora en sanidad emocional. Y bueno, este es un espacio en el cual pues se valora mucho lo que es conectar con nuestras emociones, buscar más sobre cómo sanar esas emociones, nuestros pensamientos, alinearnos a esos sueños, pero sobre todo al propósito que Dios tiene en nuestras vidas. También me gustaría pedirles que por favor a los que nos están escuchando a través de este live de Hiperbórea Radio, bueno, pues que le pongan ahí interacción, que le den like, que lo compartan, porque hoy tenemos un tema muy lindo que va a llegar a tu corazón, pero sobre todo vamos a hacer esas preguntas. ¿Cómo puedo llegar a ese punto de tener una mente sana y reflejar un corazón alegre? Que hoy ese es el tema. Y yo cuando invité a esta gran mujer, a esta invitada que me honra tenerla hoy aquí en nuestro espacio, en nuestro episodio, bueno, pues algo que resaltó de buscando el tema, ¿qué les vamos a traer en el podcast? ¿De qué vamos a hablar? Entonces resultó ese nombre precisamente es la descripción de mi vida. Y eso para mí es muy significativo porque vamos a buscar qué significa llegar ahí, cómo tengo que trabajar, cómo tengo que seguir construyendo una paz para tener esa mente equilibrada o esos pensamientos, o cuál es la narrativa de la cual yo estoy creyendo o qué pienso sobre de mí. Y sabes, bueno, pues vamos a tener varias preguntas, esperemos que ahí estés interactuando con nosotros. Y también para los que no puedan escucharlo, recuerden que el lunes va a estar disponible en todas las plataformas y es bien importante que tú vayas y nos sigas en todas las plataformas de tu preferencia, que vayas a nuestro canal de YouTube, que nos sigas, que le des a activar a la campanita para que pueda llegar este podcast a más personas. Entonces, lo que veníamos platicando, ¿no? Que en este episodio va a ser muy, muy, muy especial porque se alinea a lo que es el nombre del podcast. Y sabes, pues sanar la mente no siempre comienza con un diagnóstico o una terapia. A veces empieza con un grito desesperado, con un grito ahogado que sentimos muy dentro de nosotros, o con esas noches sin dormir, o con esa sensación de no reconocernos a nosotras mismas. ¿En qué momento me perdí? ¿O en qué momento dejé de ser yo? ¿En qué momento dejé de soñar? ¿En qué momento activé ese modo automático en la vida? Entonces es preguntarnos, autoanalizarnos, descubrirnos en este proceso, pero también, sabes, empieza con una decisión de buscar nuestra sanidad y de saber quiénes somos y conocernos más, pues esa decisión comienza en quién soy yo. No me puedo conformar con menos, no me puedo conformar con lo que he permitido llegar hasta el día de hoy. No podemos conformarnos con sobrevivir. Tenemos que aprender a vivir en paz, reconciliarnos con nosotros mismos. ¿Y cuántas veces no hemos traído este tema? Reconciliarnos con nuestros niños interiores, con esas heridas que llevamos y cargamos. Así que bueno, hoy el tema es un recordatorio que siempre hay esperanza. Y bueno, pues le doy la bienvenida a nuestra querida invitada Irene Hurtado. Para mí es un honor tenerla aquí. Bienvenida a Mente Sana, Corazón Alegre, Irene. Gracias, Eli. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Es para mí un honor. Dicen por ahí que no hay coincidencias, hay diosidencias. Es tan increíble cómo Dios nos ha conectado en esta búsqueda de la sanidad, en esta búsqueda no solo de sanar, pero sino también transmitir un mensaje a las personas que llegan a nosotros. Y hay esperanza, podemos sanar, podemos volver a creer en no solo en nosotros, sino también creer en Dios. Así que preséntate, querida Irene, dile a nuestra audiencia quién es Irene. Gracias, Eli. Gracias por este espacio. Bueno, mi nombre es Irene Hurtado, como mencionó Eli.
Soy mentora de sanidad emocional, es precisamente donde conocí a Eli. Y también pastoreo con mi esposo una iglesia en Chula Vista, California. Y mi trabajo secular, soy trabajadora social con personas con discapacidades. Es un poquito de mi trasfondo, pero más que nada soy una servidora de Dios, amo a Dios y me encanta conocer mujeres y acompañarlas, ¿verdad? En su caminar de sanidad. Es lo más maravilloso. Una vez que caminamos nosotros mismos, ¿verdad, Irene? Descubrimos quiénes somos en Dios, descubrimos esta pasión, este propósito de traer ese mensaje a las personas. Hay esperanza, que esa es la palabra, hay esperanza en Jesús, hay esperanza en Dios. Pero luego resulta, ¿no? ¿Qué significa llegar a ese punto? ¿Qué significa llegar a ese punto de poder reconocernos y de poder reconocer que hay heridas en nosotros? Ujú. Sí, sí, es muy importante reconocerlo y en mi caso, una de las situaciones fue un camino hacia el perdón. Tenía un rencor yo que no estaba consciente de ese rencor contra mi madre, pero es algo que Dios me fue enseñando y es cuando yo empecé a sanar. En esta búsqueda. Perdón, que acabo de compartir el live, compartí ahorita el live en nuestra página de Facebook. Y estamos en vivo, es parte de, a veces en Sí. el micrófono y demás, nos escuchamos y todo, estamos emocionados. Es parte de, y más que nada que nuestra audiencia sepa que esto es en vivo, se nos puede caer el evento por unos segundos, pero no pasa nada, somos reales. Sí, Y sí, volviendo así. al tema, en este proceso de perdón, precisamente has tocado un punto bien importante. Creo que muchas veces nuestros conflictos internos vienen en esas figuras paternas, Irene, vienen y aunque fueron presentes, quizás estuvieron ahí, pero se vive el abandono, se vive el rechazo también, pero no es de lo que quizá llegamos a entender, ¿verdad? Llegamos a comprender a través de la sanidad, pues que ellos solo nos dieron lo que pues ellos recibieron. Pero Exacto. ¿cómo fue este proceso? Cuéntanos un poquito más, Irene. Pues fíjate que yo crecí, ¿verdad? En la iglesia, a mi mamá conoció al Señor y le entregó su vida y ella estaba embarazada conmigo de 7 meses. Uh-huh. Entonces yo crecí en la iglesia, yo trabajaba en la iglesia toda mi niñez, mi adolescencia, me casé en la iglesia, todo bien, ¿verdad? Tenía una familia que me amaba, iba a la universidad, tenía un buen trabajo, un buen esposo, todo parecía que iba bien. Sin embargo, yo me sentía muy insatisfecha, me sentía con un gran vacío y es bien irónico porque yo estaba en la iglesia. Yo toda mi vida he estado en la iglesia, asistía activa, amaba a Dios, servía, pero sin embargo, yo no podía sentir ese gozo de la cual la gente hablaba en la iglesia, ni de la cual se enseña, ¿no? El gozo de Dios. Y había un vacío en mí y era una joven muy insegura, muy miedosa, muy temerosa. Tenía muchos prejuicios, frustraciones, ansiedad, todo eso, ¿no? Emocional que a veces nos toca vivir. Y empezó a resultar en mí una depresión que ahora yo conozco que le llaman una depresión cíclica, ¿no? Que es una depresión que va y viene y a mí me venían estas olas de depresión y desanimada, no tenía ganas de hacer nada, ¿verdad? Sabemos cómo es la depresión y después se iba y duraban tal vez otros 6 meses y otra vez regresaba. Y entre medio de esos tiempos yo estaba bien, mi estado de ánimo mejoraba, tenía mi rutina, etcétera. Pero pasé unos años así y yo no entendía por qué, no sabía de dónde venía eso. Entonces yo en ese tiempo estaba en la universidad y le empecé a orar y le empecé a pedir a Dios que me enseñara qué era eso, por qué yo me sentía así. Y yo me acuerdo que en ese tiempo tomé una clase de desarrollo de niños y las clases se trataron de
la importancia del apego, ¿no? Entre la mamá y el bebé y cómo se desarrolla el apego. Y yo empecé, eso me encanta cómo Dios usa nuestro diario vivir, ¿verdad? Para enseñarnos lecciones. Y Dios empezó a usar eso para enseñarme de que yo tenía un rencor y un resentimiento muy fuerte contra mi mamá. Yo no estaba consciente de eso, pero poquito a poco él empezó como a enseñarme, porque una de las maneras que se manifestaba ese rencor, resentimiento, es que yo no quería ir a verla. Yo para ese tiempo ya estaba casada, entonces vivía aparte y yo no quería ir a verla. No tenía muy buena relación con ella. No era mala nuestra relación, pero no era cercana. Y era una lucha interna que yo tenía con esas emociones porque yo sabía que no era correcto. Yo conocía a Dios, yo tenía relación con Dios y yo sabía que no estaba bien, sin embargo, no sabía la raíz. Y Dios empezó a enseñarme que era que yo tenía un rencor contra ella yo la culpaba a ella de mis inseguridades y mis temores. Yo era bien miedosa, bien nerviosa, insegura, y yo le echaba la culpa a ella. Yo en mi mente, yo decía, si ella me hubiera criado diferente, si ella me hubiera tal vez metido a clases, tal vez trabajado en formar mi autoestima. Yo tenía muy baja autoestima y yo todas mis carencias que yo veía que eran carencias, yo le echaba la culpa a ella. Entonces se formó, ¿no? Se formó esa capa de rencor, resentimiento, sin yo darme cuenta. Y es cuando ahí entendí que yo tenía que perdonarla. Wow, llegar al punto. Y es básicamente significa eso, ¿no? Llegar al punto de la raíz, que es esta herida, esa herida de el resentimiento con mamá, ¿no? Y sabes, viene mucho, y lo quiero mencionar, viene mucho, me resuena mucho, por ejemplo, la palabra de Dios en el último libro del Antiguo Testamento. Hay es una promesa de Dios, pero cada que yo lo leo, que hablamos de estas heridas con los padres, creo que en algún momento los padres, aún nosotros mismos como madres o como padres, perdemos el corazón de nuestros hijos con una acción, con las palabras, con las frustraciones que llegan como padres. Y dice que en aquellos tiempos o en aquel tiempo, Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. O sea, eso habla de una reconciliación, pero también que hay una pérdida en el corazón, y eso que estás mencionando es una raíz que hoy en día, no solo dentro de nuestra creencia, Irene, se habla mucho sobre las heridas con la madre o con el padre. Creo que esta es una herida que a través de los años está. Y es bien importante reconocerla. Y un punto es eso, quizá eso generó muchas raíces dentro de nosotras, pero es importante mencionarlo porque en algún momento tu mamá perdió tu corazón, así como nosotros a veces perdemos el corazón de nuestros hijos en algún momento. Y cabe mencionarlo porque al trabajarlo, ay, cuánto sana uno cuando tienes esa percepción. Wow. Sí. Sí, ese fue, Eli, puedo decir que fue un parteagua en mi vida, completamente. Esa fue como el primer punto del camino hacia el resto de mi sanidad de los años que seguían. Cuando yo pude lograr perdonar, y fue un proceso, perdonar no fue rápido, me costó, no sabía, yo me acuerdo al principio, yo le decía en mi oración, yo quiero perdonar, pero no sé cómo se hace eso. Y él me fue enseñando poquito a poco, me fue dando esas herramientas y lo pude hacer, pero el perdonar es un parteagua para el resto de la vida de uno, que puede vivir en libertad completamente, no solamente esa relación restaurada, pero se restauran muchas otras cosas emocionalmente, a nivel emocional. Y es la verdad que yo le recomiendo a cualquier persona que tal vez esté escuchando esto, que sabe que hay algo ahí que perdonar, con cualquier persona, de tomar ese paso. Cambió mi vida ese paso.
Así es, definitivamente creo que el trabajar nuestra sanidad es enfrentarte con vernos, así como comencé, es verte a ti misma en el espejo, es ver con qué cargo, qué me duele, por qué he tenido estos lapsos. Mencionabas la depresión cíclica. Y creo que en muchos casos o muchas personas le llaman el desánimo. Ah, es que es una persona de doble ánimo, a veces está bien, a veces está mal, pero nunca nos ponemos a pensar o nos preguntamos o no estamos educados en estos temas en Ujú. cuanto a qué realmente está viviendo en su mente, en su corazón, en sus emociones, qué fue lo que vivió para, para sentirse así, qué es aquello que nos mueve. Hay una pregunta que resulta, tú mencionaste el proceso del perdón, pero ¿cómo se construye? Ejemplos, puede ser algo básico, ¿cómo se construye este proceso? Porque es un de estar aplicando, de estar preparándote, de tener tus terapias, de tener todas estas herramientas para llegar a tener una mente clara en medio del caos, en medio de tu caos emocional. Sí, los pasos que me ayudaron a mí para poder llegar al perdón son varios. Uno fue porque yo la culpaba a ella de no ser la madre que yo necesitaba, entre comillas, ¿no? Yo tenía una expectativa de cómo debió haber sido como madre para yo ser una persona más sana o saludable. Entonces, el entender el trasfondo de lo que ella no me pudo dar, como en muchos de nuestros hogares, lo que hay muchas veces es negligencia emocional, ¿verdad? Porque nuestros padres no tenían el conocimiento que tenemos. Entonces, el yo entender su historia, la historia de mamá, el yo entender su historia y su trasfondo de que ella tampoco recibió cariño, afecto, esas herramientas que ella necesitó para dármelas a mí. El yo entender su historia y cómo mi abuelo la trataba a ella, me dio claridad de por qué ella tenía sus limitaciones para criarme a mí. Entonces esa culpa fue desvaneciendo y ya me pude poner en una postura un poquito más empática de su historia, que ella no fue intencional, incluso fue una buena madre. Eso es lo irónico de todo eso. Fue buena madre y me dio lo que pudo y me dio lo más importante, pero no era todo lo que necesitaba. Bueno, una herramienta es entender la historia de la otra persona, Eli, es una, y la otra es la aceptación. Eso me ayudó también mucho, llegar a la aceptación de que así fue, no se puede cambiar, ¿verdad? No puedo seguir achacándole eso Sí, porque no se puede cambiar, eso ya pasó. Es una aceptación de que las cosas son como son y tomar mi responsabilidad, porque yo tomé la postura de víctima claro. y echar culpa. Y ahora lo entiendo, antes no, pero ahora lo entiendo de que yo me estaba evadiendo responsabilidad, que si yo me sentía insegura, miedosa y baja autoestima, todas estas cosas que me resultaban, yo tengo ahora, sé que tenía poder, que tengo poder para resolver eso. Entonces cuando uno se pone en postura de víctima, Ujú. se resta poder, Así. ¿verdad? Entonces es lo que yo me hice sin darme cuenta, yo hice eso. Entonces el aceptar es otra herramienta también muy poderosa. Claro, reconocer. Has mencionado dos puntos bien importantes, el reconocer y el aceptar. Y sobre todo, el tercer punto que le pondría aquí yo, tan poderoso, el dejar de verte víctima, el dejar de sentirte víctima, no eres víctima. Creo que también ahí se necesita bastante valentía el decir, sabes, tengo que aprender a aceptar esto que tengo en mi vida, esto que viví y transformarlo. Tengo que dejar de ser víctima porque te pone en una posición donde no avanzas, te estancas emocionalmente. Hay caos, así como lo mencionamos, ¿no? Hay un caos alrededor de ti hasta que empiezas a poner cada emoción, cada vivencia en su lugar y sobre todo aprender a ver el contexto de cómo crecieron nuestros padres, cuál fue su trasfondo, qué patrones de conducta fueron aprendidos. A veces hay frases
tan clásicas dentro de las familias que van pasando por generaciones, Irene. Y creo que es aprender también a ver qué hay en mi familia, qué hay con mis abuelos, qué se ha repetido, qué puedo yo transformar y no repetirlo. Entonces creo que necesitamos estos espacios, necesitamos más mujeres como tú, que puedan atreverse a ser valientes, a compartir su historia, a compartir eso que han vivido para poderlo entender, porque hay similitud. Por ejemplo, yo me identifico, escuchándote me identifico y sé que todos los que nos están escuchando se identifican con esto. ¿Por qué? Porque empiezas a preguntarte, a ver, voy a analizar, a ver, ¿cómo fue mi mamá? ¿Cómo fue mi papá? Pero también yo como, ¿qué estoy repitiendo de ellos? ¿Qué estoy repitiendo? Entonces es muy bueno hablar de estos temas y sobre todo el preguntarnos qué tengo que aceptar, qué tengo que transformar. ¿Cómo pudiéramos cultivar un corazón cuando hubo o hay esas heridas, querida Irene? Yo sé que ya nos diste algunas herramientas, pero ¿cómo cultivarlo día al día al día? Sí, creo que es importante hablar, expresar. Creo que venimos de una cultura donde no hablamos muchas cosas, no comunicamos cómo nos sentimos. Y creo que el comunicarlo con la persona, si es posible, ¿no? De cómo nos sentimos, con un fin de que haya solución o sanidad, depende de la situación. Pero creo que es muy importante hablar, y si yo soy la persona que voy a escuchar, no ponerme a la defensiva, porque muchas veces es lo que pasa, la persona que está escuchando se quiere defender y no escucha para resolver, escucha para protegerse, para defenderse. Entonces, si podemos hablar y expresarnos de un lugar con el fin de resolver, ¿verdad? Con el fin de solucionar, no echar culpa, no juzgar, todo eso. Si podemos lograr eso, creo que podemos alcanzar muchas cosas. Así es, aprender a escuchar, ¿sabes? Me refleja, ¿no? Me trae a la mente en aquel tiempo cuando Elizabeth solo escuchaba para agredir, ni siquiera escuchaba lo que decían. Mm. Y creo que muchas veces las mujeres o los seres humanos así reaccionamos. Somos reactivos a la defensa, porque me quiero defender y ni siquiera te están agrediendo, pero ya lo tomaste tan personal Sí, que tu reacción es esa. Y es un aprendizaje, es aprender a cultivar, aprender a escuchar. ¿Qué estoy escuchando? A ver, ¿qué le estoy poniendo atención? Y si es un arte, mi querida Irene, es un arte el aprender a escuchar, definitivamente. Otra de los puntos que has dicho, por ejemplo, el callar, ¿no? Tenemos que callar para escuchar. Pero una vez, por ejemplo, ay, es que revienen tantas preguntas en mí que quiero hacerte, pero por ejemplo, una vez que sabemos, por ejemplo, vamos a ver, una persona va con ese caos, quizá nosotros ya aprendimos a conocer nuestras emociones, que nos duele, por ejemplo, esos momentos donde actúa la herida, donde actúa, pero sabes que traes un caos en tu vida. ¿Cuál sería un primer paso? Muchas veces vemos todo el caos que está a nuestro alrededor y cuesta a veces reconocer que necesitamos ayuda. sí, sí. Sí, puede ser abrumador, ¿verdad? ¿Qué hacer o qué paso tomar? Una de las cosas que me ha ayudado a mí y me sigue ayudando en situaciones donde reacciono es con preguntas. El hacernos preguntas nos hace conscientes y nos lleva a la reflexión y nos lleva a indagar y a resolver, y es ¿por qué actué de esa manera? ¿O por qué dije eso? ¿O por qué me siento de esta manera? Y hacernos preguntas. ¿Por qué soy como soy? ¿Verdad? Hay personas que batallan mucho con su carácter. Claro. Ah, entonces, estos tipos de preguntas nos llevan a la reflexión y podemos pensar, y si somos personas de fe y tenemos esa relación, ¿verdad? Con Dios, bueno, ahí entra la oración y preguntarle.
ayúdame a entender de dónde viene esto. ¿Cuál es la raíz? Esa es otra buena pregunta. ¿Cuál es la raíz de este sentimiento, de esta emoción? Claro, y también buscar esos espacios seguros, ¿no? Buscar estos espacios donde podamos abrir nuestro corazón. Sí. Y por eso hay tantas personas hoy en día, pues sabemos personas capacitadas. Por ejemplo, nosotras, Irene, tú que eres mentora en sanidad emocional, tu servidora igual, pero hay una preparación, también hay una profesión detrás de. Esta es una certificación que nos ayuda a entender un poco más de las emociones. Quizá años atrás no había tanta relevancia como hoy estos temas, y es aprender a gestionar nuestras emociones, y es bien importante buscar espacios seguros y sobre todo buscar, por ejemplo, acercarnos. Por ejemplo, me acerco a Irene, le digo, estoy en un caos, tengo esto, y hacer esa pregunta, ¿por qué soy así? ¿Por qué siento como siento? ¿Por qué reacciono? ¿Por qué no sé callar? Entonces, buscar estas personas seguras, buscar un acompañamiento con Irene, por ejemplo, te van a dar esa guía, ese norte, cuál paso 1, paso 2, paso 3. Y hoy en día tenemos tantas herramientas que nos pueden ayudar realmente a cultivar nuestro corazón y sobre todo llegar a tener esa paz que va a reflejar esa alegría. Entonces es ponernos en paz con nosotras mismas, abrazar nuestra historia. Y yo te celebro, Irene, te aplaudo por realmente trabajar ese perdón, porque la persona que trabaja el perdón trabaja todas las áreas de su vida. Y Sí. precisamente es esto que te ha llevado a trabajar no solo en el pastorado, sino abrazar a las personas, a las mujeres, continuar con esa pasión, esa misión de poder ser esa ayuda para otros, poder ser ese mapa. Quizá a la persona anda buscando un mapa, un norte, como dicen, pero te celebro porque hoy en día necesitamos más mujeres guerreras así como tú, Irene. Sí. Y la pregunta que les hago a todas las invitadas que hemos tenido aquí en el podcast es, ¿qué tiene que ver Dios con nuestras emociones? Wow. Pues obviamente Dios las creó, ¿verdad? Dios creó nuestras emociones para disfrutar la vida, pero para mí las emociones son indicadores de algo que está pasando, y si son emociones negativas, nos hacen tratar de buscar la raíz del por qué me siento de esta manera, que muchas veces nos lleva, la mayoría de las veces yo diría, a heridas del pasado que no han sido resueltas y que vienen a la superficie a través de una circunstancia actual. Y ahí es donde hay una reacción, que esa reacción de cualquier circunstancia en nuestra vida nos está indicando a través de la emoción que hay algo ahí. Entonces las emociones Dios las creó para ayudarnos a sanar, no solamente disfrutar la vida, pero ayudarnos a sanar y a poder experimentar esa vida plena, ¿no? Que Él vino para darnos. Gracias, querida Irene, qué hermosa respuesta. ¿Saben qué me encanta de todas nuestras invitadas que hemos tenido? Ninguna ha repetido la respuesta. Cada respuesta ha sido diferente, pero con ese enfoque, ¿no? Dios, pues Dios no las hizo, Dios nos creó, cada una ha compartido desde su esencia, y eso me encanta. ¿Por qué? Porque eso refleja que Dios se manifiesta en cada una de las personas a su esencia, a su manera. No necesariamente tiene que ser como nos lo enseñaron desde muy pequeños, ¿no? Así, tiene que ser el patrón igual, así, la misma oración. No, Él se revela a nosotros conforme somos, en nuestro carácter, en nuestra esencia, lo que necesitamos. Así es Dios con cada persona, y eso me encanta. Me encanta que cuando les hago la pregunta, cada una le pone su esencia, le pone eso especial de lo que es Dios en sus vidas y de lo que ha hecho, sobre todo, ¿no? Esta sanidad. Yo les digo que sí, hay mucho conocimiento, Irene, hay mucho conocimiento hoy en día. Ahora tenemos acceso hasta la inteligencia artificial, que sí es una bendición, la verdad. Sí. Pero dentro de todo, creo que la sabiduría te la da Dios. El que sana el alma es Dios. Entonces es muy necesario. Por eso hoy en día Irene y yo hablamos tan apasionadamente y damos este mensaje
desde otra perspectiva, ya quizá no en un molde, ¿no? Porque antes era así como, tiene que ser así, si no eres así, no te acoplas a esto, pues no encajas. No, Sí, salimos del molde y pues, porque Dios nos está mandando a dar ese mensaje que hay esperanza así es. eh, según tu historia. Así que Dios nos ama, Dios nos acepta. Irene, ya hemos casi llegado a nuestro final, pero me gustaría que nos dejes con un mensaje de inspiración a cada persona que nos escucha, el por qué has sido mente sana, corazón alegre, te define, el lema de tu vida. El lema de mi vida me encantó eso de mente sana porque todo es en base a cómo pensamos y qué pensamos. Todo el rumbo de nuestra vida se suma en lo que pensamos y cómo pensamos. Es muy importante, qué es lo que estamos pensando, nuestra mentalidad. La mentalidad lo es todo y es posible vivir esa vida plena, esa vida libre, alegre, lo que deseamos. Todo es posible y todo es a través de la mentalidad. Y es increíble cuando uno empieza a sanar sus pensamientos y alinearlos a lo que es la verdad, te transforma la vida completamente. Yo no vi, yo no, yo vivía una vida atada. Yo sé lo que es estar atado mentalmente y emocionalmente. Yo no era alegre, yo no sonreía. Pero cuando yo empecé a sanar mi mente, lo que yo pensaba de mí misma y de la vida, eso cambió mi vida completamente. Y eso se refleja cuando estás bien por dentro, hasta tus ojos reflejan esa paz. Por eso es construir poco a poco esa paz para reflejar esa alegría. Viene el gozo cuando, por ejemplo, ponemos mucho de ejemplo las mochilas, ¿no? ¿Qué llevas en tu mochila emocional? Todo lo que cargas, pero cuando empiezas a depurar, a sacar y a trabajar y entregarlo y llegar al perdón, que ese tema está increíble. Cuando llegas realmente a perdonar, Ujú. pero sobre todo el perdonarnos, Irene, el perdonarnos personalmente, el perdonar, ¿por qué me permití cargar tanto resentimiento? Sí, tremenda pregunta. Sí, no llegar a ese punto. Pero yo creo que te vamos a invitar segunda, segunda parte para hablar sobre el perdón, porque este Sí, tema del perdón creo que sí necesita extendernos un poquito más, qué es el perdón, cómo sí, se vive y cómo llegas a este punto de perdono, sí, pero también me perdono a mí misma. Y cuando te perdonas a ti misma, sueltas, te liberas. Entonces empiezas a reflejar ese gozo, viene ese gozo, esa paz. Ya no puedo permitir. O sea, es un tema grande. sí, sí, la verdad que sí. Bueno, Irene, gracias por permitirte este tiempo. Si nos quieres compartir tus redes sociales para que vayan y te busquen, si alguien ha conectado contigo, quiere un seguimiento, trabajar su espiritualidad. Por ahí nos dijo un pajarito que estás próxima a lanzar un taller. Cuéntanos, háblanos más de eso para poder, pues, que se conecten. Sí, claro que sí, gracias, Eli. Sí, a mí me encanta enseñar, algo que está en mi corazón, me encanta enseñar de lo que yo he aprendido y las herramientas que he usado, ¿no? Para sanar y en agosto 22 tengo un taller que estoy lanzando que va a ser virtual, titulado Sanando tu autoimagen. Cómo es que nosotras nos vemos a nosotras mismas, ¿verdad? Y cómo sanar eso. Y si a alguien le interesa conectar conmigo, estoy en Facebook con el nombre de Monarca, y en Instagram estoy como Monarca Irene. Y ahí anuncio talleres o comparto pensamientos, reflexiones, y se pueden comunicar conmigo a través de esas redes. Claro que sí, en un rato más les estaremos compartiendo el link ahí en los comentarios para que ustedes puedan ir y seguir a nuestra querida Irene. Y si quieres ser parte y conocer más sobre de ti, qué es lo que piensas sobre ti, trabajar y dices, sabes que tengo un caos en mi vida, yo quiero algo en este momento, bueno, pues es el momento de conectar con personas que te van a guiar, te van a hacer conectar contigo misma, como nos lo compartió, ¿no? Nos dio del 1 al 10, te va
hacer preguntarte, ¿por qué pienso así? ¿Por qué siento así? A ver, otra de las cosas que nos compartió, el reconocer y el aceptar. Y después de la aceptación viene el perdón. Así que esto lo vas a trabajar en su taller. Y pues te invitamos a que vayas y la sigas ahí. Y ahí te vamos a compartir también el link. Y a las personas que estaba aquí checando en el teléfono, que por ahí se conectaron varios, Chivitos Salazar, te mandamos un saludo. Y sí, pues sí, te recomendamos que comiences ya una vez va a quedar aquí grabado en Hiperbórea Radio, va a quedar grabado, lo compartí también en mis redes, pero el lunes también va a estar disponible en todas las plataformas de tu preferencia de podcast y estaremos ahí poniéndolo también, compartiéndolo. Y así es que sí, lo tienes que ver desde el principio para poder entender de qué estamos hablando. Anita Sánchez, buenas tardes, te mandamos saludos, gracias. Ahí está, nos están poniendo los comentarios. Les agradecemos a todos los que están ahí sintonizando, a los que están comentando, y recuerden que el lunes va a estar en las plataformas y va a quedar grabado definitivamente. Y bueno, pues gracias Irene, una vez más, gracias por estar en nuestro podcast, gracias por darte este tiempo. Yo sé que tu agenda está súper apretada, pero para mí es un honor que se hagan este tiempo, el estar aquí con nosotros y sobre todo dar ese mensaje de sanidad, ese mensaje de alegría, de gozo, de cómo se fue construyendo para llegar a ese punto. Sí, muchas gracias, Eli, por tenerme aquí por este espacio y gracias a todos los que estuvieron conectados y van a escuchar. Gracias. Bueno, y una vez más, pues te doy las gracias por acompañarnos, por escucharnos, por estar aquí en este episodio que sin duda alguna ha dejado huella, nos ha dejado preguntas, ha dejado esa incógnita en nosotros de seguir conociéndonos, de seguir cuestionándonos, desde dónde estoy actuando, desde qué herida, si tengo algo que resolver con mis padres, con mi mamá o con papá. Tienes que ahí escarbar un poquito, pero recuerda que no estás solo en tu proceso, no estás sola en tu proceso. Este espacio existe para recordarte que tu historia importa, que tú importas. Recuerda que algo que siempre les he mencionado, que Dios primero nos ama y después nos transforma. Así que gracias por estar aquí. Espero que este episodio haya sido un descanso para ti, haya sido una luz de esperanza y sobre todo que puedas retomar ese de decir, no estoy sola en este proceso y hay personas que me pueden acompañar como Irene, como tu servidora. Y pues recuerda que esto es el podcast Mente Sana, Corazón Alegre. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Gracias. Adiós.